¿Cómo están? Bueno, vamos a hablar de salud mental y consumos problemáticos desde la óptica de las organizaciones sociales. Por ejemplo, una que ha tomado relevancia en los últimos años. Estamos hablando de Casa Pueblo, este centro comunitario que lidera el concejal de San Lorenzo, Martín Cerdera. Le vamos a dar la bienvenida. Buen día, Martín, ¿cómo estás? Hola Mario, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, primero consultarte sobre cómo trabajan desde Casa Pueblo, acompañando, ¿no?, a la comunidad en los consumos problemáticos y en las adicciones. Bueno, primero, un poco para eso también hay que entender qué es Casa Pueblo, para después que tenga sentido el cómo trabaja, ¿no? Casa Ujú. Pueblo es un dispositivo de salud mental comunitaria. ¿Qué quiere decir esto? Que es un dispositivo que tiene por iniciativa privada, llamémosle, pero con la función social que requiere, el objeto de abordar y de trabajar de manera integral a la salud mental, enfocada principalmente en los consumos problemáticos. Es un espacio donde hay un equipo interdisciplinario de salud mental, donde contamos con psicólogas, con trabajadores sociales, psicopedagogas, abogadas y abogados que forman parte de todo el proceso de acompañamiento de las personas, que hacen un abordaje desde lo terapéutico, pero que ese abordaje también después se va acompañando con todo un sentido social que tiene que ver con una integralidad de lo que rodea a la persona que está atravesando una situación de consumo, su situación sociocomunitaria, su situación socioeconómica, los afectos, su proyecto de vida, entre otras cosas. Así que un poco eso es Casa Pueblo y de esa manera trabaja abordando la problemática, ¿no? Ujú. ¿Y qué nos podés contar, digamos, cómo impactan en la persona y cómo se traslada también a la sociedad, ¿no?, esta afección? Mirá, nosotros trabajamos desde hace 4 años en el espacio que se fundó, ahí acá en Barrio Mitre, digamos, en la ciudad de San Lorenzo. Inicialmente teníamos, esto lo voy a poner como para intentar graficar cuál es el estado de situación actual, digo, ¿no? Inicialmente teníamos un equipo profesional que se conformaba de una psicóloga y una trabajadora social, y desde diciembre del año pasado hasta esta fecha ya tuvimos que ampliar el equipo, es decir, incorporar a ese equipo técnico profesional a dos psicólogas más, una psicopedagoga y una abogada que acompaña este proceso, porque básicamente lo que estamos viendo es que hay un crecimiento vertiginoso de la problemática de consumo y que faltan espacios de respuesta, digo, ¿no? Entonces, Ujú. hay muy pocos espacios como este, sumado a algunas otras organizaciones que también llevan adelante un trabajo de abordaje que están intentando amortiguar toda la demanda. Bueno, la verdad que es una situación muy preocupante porque dentro de ese crecimiento del consumo, lo que vemos también es que se va dando, se van corriendo los límites, digo, ¿no? Se van corriendo los límites de la edad en la que las personas empiezan a consumir cada vez más jóvenes, se van corriendo los límites también hacia arriba. Digo, hay personas muy adultas que hoy están atravesando situaciones de consumo y que están requiriendo el acompañamiento del espacio ante esa problemática, cosa que antes por ahí no lo veíamos tanto, ¿no? Y obviamente nosotros lo entendemos y lo relacionamos directamente con la situación económica de crisis social e institucional que atraviesa la Argentina, definitivamente. Ujú. ¿Y esto se puede cuantificar? Digamos, hay un número de personas, está bien, entiendo que tiene una dinámica seguramente que van asistiendo, algunos dejan, pero ¿pueden cuantificarlo, digamos, en estos años de trabajo? Mirá, es, como vos decías recién, es muy difícil cuantificarlo por ahí de manera exacta. Yo lo que te puedo decir es que la evaluación que nosotros hacemos es que en estos últimos 2 años, por lo menos, el consumo creció un 200 o 250% de manera transversal en la población. Digamos. Y vuelvo al ejemplo que yo te daba antes de un equipo profesional de 2 personas. Hoy contamos con un equipo profesional de 5 personas que atienden todos los días de 4 a 8 de la tarde y no dan abasto. Ujú. Y este panorama, digamos, de problemáticas sociales dentro del barrio, de la ciudad, digamos, se traspola, digamos, al día a día en los lugares sociales, digamos, dentro en la calle de los barrios.
Sí, nosotros vemos que hay dos consecuencias que están directamente relacionadas, o más digo, ¿no? Pero hay dos que pueden ser un poco más abarcativas. En primer lugar, el nivel de violencia, lo que nosotros vemos que atrás de todos los escenarios, de todos los ámbitos en donde el consumo hace pie, digamos, y empieza a ser parte de la vida cotidiana de las personas, la convivencia entre las propias personas es cada vez más difícil, es cada vez más conflictiva y eso se traduce en violencia directamente, intrafamiliar, pero también para con el vecino y la vecina de la propia comunidad. Y después lo que vemos es cómo en un círculo vicioso la situación de crisis económica se va empeorando también dentro de las familias porque las personas atravesadas por las situaciones de consumo empiezan a entrar en una instancia en donde bueno, el consumo incluso empieza a generarles hasta una profundidad mayor a la situación económica. Digo, lo vemos en las situaciones de consumo de sustancias, pero también lo vemos, por ejemplo, en la ludopatía, que es un consumo problemático del juego, en donde hoy tenemos preadolescentes prácticamente que están atravesados por esa situación y que están generando perjuicios a la economía familiar, pero de manera estrepitosa y muy preocupante. Entonces, el consumo aparece como un factor de la situación social y después termina siendo un factor que profundiza el resto de las problemáticas que van apareciendo, digo, ¿no? En esa bolsa de problemas, como la llamamos nosotros, que hoy atraviesa la sociedad. ¿Cuál es tu preocupación a futuro? ¿No? Vemos que el Estado se va retirando, que cada vez le importa menos estas situaciones, tanto la discapacidad como la salud mental. Hay una retirada del Estado, principalmente de los barrios y aquellos que más lo Sí. necesitan. ¿Cuál es tu análisis de acá a futuro, de acá a unos años? Hablando no siempre en la cuestión regional o local donde tienen ustedes la actividad. Bueno, básicamente lo planteaste vos, Mario. La preocupación es que no estamos atravesando una problemática a la que estamos encontrando la vuelta. Ujú. Básicamente estamos atravesando una problemática en donde hay un montón de organizaciones como la nuestra que están haciendo lo que pueden, en definitiva, ¿no? Porque indefectiblemente, si el Estado no acompaña, es muy difícil encontrarle una salida a esto y encontrar resultados que realmente sean positivos y que generen un cambio en esta situación. Y hoy hay situaciones en donde no solo el Estado no acompaña, que se retira directamente. Y al retirarse no es que solamente abandona a la que está atravesada por un consumo, sino que además también abona y genera. Estamos perdiendo un poquito estamos perdiendo un poquito de la señal, a ver si me repetís esa parte Ahí nos. y ahí está, ahí te recuperamos. No, lo que te decía es que no solo el Estado en esta situación deja de acompañar a las organizaciones y a las personas que están atravesadas por situaciones de consumo, sino que además también con su retiro lo que hace es abonar y generar un caldo de cultivo en los sectores populares, y esto hay que decirlo con todas las letras, para que también crezca la contraparte a esto que es el narcotráfico, que es Claro. el narcomenudeo, que es la salida fácil de los pibes y las pibas a través de ser soldadito, a través de vender una dosis de cocaína, de porro, de lo que fuera que hoy se está consumiendo en los barrios de la ciudad o de la región, y eso también genera una cuestión, bueno, necesitamos que haya un volantazo de 180 grados por parte del Estado, tanto municipal, provincial y fundamentalmente nacional, y que entienda esto como una problemática, primero de salud de las personas, pero también de seguridad. Porque Seguro. no vamos a No lo encontrar va a una sociedad. resolver con una cámara, digamos, de seguridad o un patrullero más en la calle. No, 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 definitivamente. Definitivamente porque está claro que eso no lo resuelve, digo, que vos, llamémosle desde una perspectiva previsionista y persecutoria, no sé, metés en cana a un pibe que está vendiendo en una esquina droga, en el mismo momento están entrando a ese círculo y a ese circuito, digamos, de venta dos o tres más, digo, Claro. ¿no? Entonces, no alcanza, digo, y a la vez que nosotros logramos por ahí, hablando como para que se entienda, recuperar a una persona de su situación de consumo, en el mismo momento están entrando 10 más, digo, ¿no? Por la otra puerta están golpeando y pidiendo más. ¿Cuánto tiempo lleva a recuperar una persona del consumo? Ustedes trabajan con APRECOT también, ¿no? Sí,
Sí, nosotros somos una organización, que eso es importante remarcarlo, que está conveniada con APRECOD, que es la Agencia Provincial de Prevención y Atención al Consumo Problemático. Eh, no, y es muy difícil plantear cuánto tiempo es. Son casos clínicos que dependen mucho de cada uno, de cada una de las personas, de su contexto, de su situación de vulnerabilidad, digamos, de la adhesión a los distintos tipos de tratamiento, ambulatorios, de internación. Eh, es, hay un abanico de realidades y de posibilidades, por eso por ahí no se puede responder Claro. con precisión, digamos. Martín, por último, ¿dónde queda la política cuando un vecino llega con un problema de consumo o de juego compulsivo o cualquier otra necesidad, digamos? ¿Dónde queda el político, digamos, en ese momento? No, a mí me parece que esto tiene que ver con una situación que es de humanidad pura, digo, ¿no? Y de razón. Una persona que está atravesada por una situación de consumo tiene que ser abordada y atendida, y en esa instancia la política en lo único que tiene que pensar es en cómo, digo, Claro. ¿no? Entonces, ahí la política tiene que construir puentes necesarios de manera obligatoria para generar las herramientas y las redes suficientes para poder acompañar a esa persona. Que acá lo estamos hablando en términos individuales, pero repito, es una problemática bastante ya, te diría, universalizada en muchos sectores de nuestra sociedad. Entonces, ahí la política tiene una obligación, que es de hacer y de responder, eh, porque no tiene que ver con ni siquiera un posicionamiento o un proyecto político, sino que tiene que ver con un sentido de humanidad y, como te decía antes, y de razón. Si nosotros realmente queremos construir una sociedad que sea menos injusta, que sea menos violenta, que sea más inclusiva, que tenga oportunidades para que los pibes y las pibas puedan construir y tener un proyecto de vida, que el día de mañana no requieran ni caer en ningún vicio, ni en una situación delictiva, ni siquiera la necesidad del acompañamiento del Estado. Bueno, tenemos que tomar las decisiones que hay que tomar, invertir los recursos que hay que invertir y empezar a resolver este problema. Hoy faltan muchas casas de acompañamiento terapéutico sobre esta situación, sobre la situación del consumo. Como, a ver, un ejemplo, digo, en la ciudad de San Lorenzo creo que hay tres. Una es la nuestra, después está Volver a la Vida y está El Semillero. Una ciudad Cuál de de más esas de... recibe alguna ayuda o tiene algún convenio con el municipio o algún tipo de colaboración? Con el municipio entiendo que ninguna. Ujú. Creo que hay dos que están conveniadas con el gobierno provincial y una que está conveniada con el gobierno nacional, que quedó de manera preexistente a esta gestión y con todas las dificultades que la gestión de Milei le plantea Claro. dentro de su funcionamiento y demás, pero con el municipio no. Y ahí me parece que hay un trabajo que hacer también, digo, ¿no? Ahí hay una tarea que llevar adelante para que todos los niveles del Estado estén insertos en este trabajo de red y de articulación. Nosotros con esas dos organizaciones articulamos prácticamente de manera constante, y eso lo vemos después en resultados concretos a la hora de darle respuesta a personas que están atravesadas por distintas situaciones. Entonces, si a eso le sumaríamos el acompañamiento mucho más fuerte del resto de los niveles del Estado, y la verdad que la respuesta sería mucho más contundente y concreta. Martín, te agradecemos mucho el tiempo y bueno, seguramente estaremos comunicándonos para seguir abordando esta temática. Muchas gracias. No, por supuesto, a disposición, Mario. Hasta luego.